Libro de Joel. El libro fue escrito por Joel en el año 830 o posiblemente 750 a.C. No hay certeza sobre esta fecha. Fue dirigido a Judá. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de Joel está dividido en dos partes. Primero, una gran calamidad causada por una invasión de langostas, y segundo, la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. El libro contiene una profecía que se encuentra con frecuencia en los escritos de los profetas, y es que los judíos irían a establecer una gran nación en Palestina en el futuro. Se divide en dos partes. La primera es histórica y relata una gran calamidad causada por una invasión de langosta, la necesidad de arrepentirse y la restauración. La segunda parte es escatológica y describe la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo, el derramamiento de su espíritu, el juicio de las naciones y la bendición de su pueblo. El libro incluye una profecía que con frecuencia encontramos en los escritos de los profetas en el futuro. Los judíos se establecerán como una gran nación en Palestina, como ya hemos apuntado. El método literario que utiliza es el de la profecía. La idea principal del libro se puede decir que se enfoca a su época por un lado, y a nosotros. Él habla en su tiempo y al futuro, enfatizando la misericordia de Dios y su perdón que siempre está al alcance. La razón principal por la cual se escribe este libro es que el último juicio de Dios y el cumplimiento de la gracia de Dios que se darán para el día de Pentecostés. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Es la que hemos descrito ya, pero también advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados. Palabras claves del libro de Joel: oruga, langostas, Sión, día de Jehová, convertirse, volver, nunca más, naciones. El énfasis está en el inminente día de Jehová, un día de juicio y salvación. Jehová castiga a los que ama, y su castigo llama a su pueblo al arrepentimiento. Autor y fecha. El autor se identificó a sí mismo solo como Joel, hijo de Petuel, capítulo 1, versículo 1. La profecía provee poco acerca del hombre. Aunque el nombre de su padre no es mencionado en algún otro lugar en el Antiguo Testamento, aunque él desplegó un profundo celo por los sacrificios del templo, su familiaridad con la vida pastoral y agrícola y su separación de los sacerdotes, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 13, sugiere que no era un levita. La tradición extrabíblica registra que él era de la tribu de Rubén. La fecha del libro se apoya únicamente en la posición canónica, referencias históricas y elementos lingüísticos, debido a la falta de alguna mención de poderes mundiales que vinieron a la escena más tarde en la historia, como Asiria, Babilonia o Persa. El hecho de que el estilo de Joel es como el de Oseas y Amós en lugar de los profetas post-exílicos, y que los paralelos verbales con otros profetas antiguos, una fecha de la última parte del siglo IX, durante el reinado de Jehová, parece ser entonces la más conveniente. Estamos hablando por el 835 al 796 a.C. No obstante, mientras que la fecha del libro no se puede conocer con exactitud, el efecto en su interpretación es mínimo. El mensaje de Joel no está afectado por el tiempo, formando una doctrina que puede ser repetida y aplicada en cualquier época. Contexto histórico.
Tiro, Sidón y Filistea habían llevado a cabo incursiones militares frecuentemente a Israel. Capítulo 3, versículo 2 en adelante. Una sequía de envergadura y una invasión masiva de langostas habían destruido toda cosa verde de la tierra y habían traído una severa devastación económica. Capítulo 1, versículos 17 al 20, dejando al reino del sur débil. Este desastre físico le da a Joel la ilustración para el juicio de Dios. Tal como las langostas fueron un juicio sobre el pecado, los juicios futuros de Dios durante el día del Señor los excederán por mucho. En ese día Dios juzgará a sus enemigos y bendecirá a los fieles. Ninguna mención es hecha de pecados específicos, ni Judá es reprendida por la idolatría. Sin embargo, posiblemente debido a una indiferencia cauterizada, el profeta los llama a un arrepentimiento bona fide, amonestándolos a rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Capítulo 2, versículo 13. Retos de interpretación. Es preferible ver el capítulo 1 como si estuviera describiendo una invasión real de langostas que destrozó la tierra. En el capítulo 2, un nuevo nivel de descripción enfrenta al intérprete. Aquí el profeta está proyectando algo que está más allá de la plaga de langostas del capítulo 1, elevando el nivel de descripción a nuevas latitudes con intensidad incrementada que está enfocada en la plaga y la necesidad inmediata de arrepentimiento genuino. Temas históricos y teológicos. El tema de Joel es el día del Señor. Este tema aparece por todas partes en el mensaje de Joel, haciéndolo el tratado más concentrado de todo el Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 1. La frase es empleada 19 veces por 8 diferentes autores del Antiguo Testamento. La frase no tiene referencia a un periodo de tiempo cronológico, sino a un periodo de ira y juicio que pertenece de manera única al Señor. El día del Señor frecuentemente es asociado con turbaciones sísmicas. Capítulo 2, versículo 1 al 11. Problemas climatológicos. Ezequiel capítulo 13, 5. Nubes y oscuridad espesa. La última mitad de Joel muestra el tiempo después del día del Señor en términos de promesa y esperanza. Vista panorámica de Joel. Joel presenta una descripción tenebrosa de la plaga de langostas y de una sequía de proporción catastrófica. Las langostas que Joel vio invadiendo la tierra para devorar la vegetación le proporciona la plataforma para sus mensajes con respecto al juicio de Dios y la necesidad de arrepentimiento. El nombre de Joel significa el Señor es Dios. Capítulo 1, versículo 1, y también podemos hacer referencia a Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. La profecía le fue revelada durante el reinado de Joás en Judá, cuando el rey era un niño y el sacerdote Joiada era su regente, cerca del año 830 a.C. Referencias proféticas. Siempre que en el Antiguo Testamento se habla del juicio por el pecado, ya sea un pecado individual o nacional, se profetiza el advenimiento de Jesucristo. Los profetas del Antiguo Testamento advierten continuamente a Israel que se arrepienta, pero aun cuando ellos lo hicieron, su arrepentimiento estaba limitado a la observancia de la ley y a las obras. Los sacrificios de su templo eran solo una sombra del último sacrificio, ofrecido una vez y para siempre, el cual vendría a la cruz. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Joel nos dice que el último juicio de Dios, el cual sucederá en el día del Señor, será grande. Es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Así lo describe en Joel capítulo 2, versículo 11. Importancia en la Biblia.
El libro de Joel es importante porque muestra que un mensaje de Dios muchas veces puede venir empaquetado en la forma de un desastre natural. La verdad del libro tiene sus raíces en la desastrosa plaga de langosta que Joel describe como vívido lenguaje. En este sentido, los momentos históricos que vive Puerto Rico durante y después del huracán María pueden traernos un mensaje relacionado, similar. Muchas gracias por su atención. Esperamos que estos estudios continúen siendo útiles a los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y de otras denominaciones.